buenos días, que Dios les bendiga. Feliz de estar con ustedes nuevamente en este nuevo horario que queda súper bien para empezar bien el día, empezar bien la semana, entendiendo qué Dios quiere para nuestra vida, porque si somos seres espirituales, como realmente lo somos, necesitamos llenar nuestro espíritu para poder encarar una vida de fe y de optimismo. Hoy nos visita el pastor Darío París con el tema fidelidad en la adversidad. Toma la vida de José, un personaje bíblico del Antiguo Testamento que sufrió muchísimo, pero se mantuvo fiel en medio de la adversidad y Dios le prosperó. Vamos a quitar principios espirituales que te van a servir para superar toda adversidad que vos estés enfrentando hoy en tu vida. Sé que será de gran bendición, así que nada te distraiga en este momento para escuchar este mensaje. Me gozo extremadamente, inmensamente por estar aquí con ustedes de nuevo en casa. Cuando vengo a Paraguay siempre me siento en casa. Verdaderamente siento que he vuelto a casa y los bendigo, agradezco a Dios por su fidelidad, y especialmente durante los 11 días de quebranto de mi padre. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando, pidiendo a Dios por que Él se pudiera restaurar. Todavía tenía algo que Él quería hacer. Él decía: yo voy a servir a Dios hasta mi último suspiro, y lo hizo. El día lunes de la semana de su quebranto, Él fue a la oficina y estuvo ministrando a 2 personas liberación, y se fue a su casa, se acostó y ahí fue el comienzo del final. Pero en medio de su quebranto Él todavía estaba ministrando a personas necesitadas, y entonces eso debe de ser un ejemplo para muchos de nosotros que Dios quiere que nosotros hagamos. Reciban saludos de parte de toda mi familia. Estamos fragmentados por la distancia, pero con un solo propósito. Mi esposa les manda saludos. Ella entre unos minutos va a estar ministrando en nuestra iglesia, y los bendecimos, hermanos, y queremos felicitarlos por toda la ardua labor que ustedes están haciendo en bien de la expansión del evangelio. Y quiero tomar un segundito y agradecerle a todos los servidores que durante este congreso sirvieron con excelencia. Ustedes brillaron. Aleluya. Su disposición, su corazón, su actitud de servicio se manifestó a través de todo el congreso, y quiero agradecerles. Quiero estimularlos también, retarlos de que más personas sirvan a Dios en los próximos congresos, porque es bueno, agradable el poder apartar un tiempo, aún sacrificialmente, para poder servir a Dios. Todo eso tiene su paga de parte de Dios, porque Dios nos bendice en diferentes formas y en diferentes maneras. Aleluya. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo número 25, y quiero partir de este punto el mensaje de hoy. Proverbios 25, en el versículo número 13, voy a leer el versículo 13 y 14. Que estos versículos simplemente son simbólicos de la dirección que nosotros vamos a tomar el día de hoy en el mensaje. Versículo 13 dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Versículo 14: como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de su vana liberalidad. Una cosa que escuchamos este fin de semana que nos dejó, a mí me tocó y me bendijo, fue el hecho de que la Biblia no es tanto una biografía de Dios, sino es una biografía del ser humano, y nos refleja lo bueno y lo malo que hay en el ser humano. Pero mucho más que eso, nos refleja la necesidad que nosotros tenemos de Dios, que aún con buenas disposiciones, con buen deseo, con buen añoro, y aún con todas las capacidades humanas que nosotros tengamos, llegamos nosotros
a no poder alcanzar lo que Dios puede hacer en nosotros con Él. Si nosotros aprendemos y deseamos buscar a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Cada uno de nosotros venimos a esta vida, venimos a caminar aún con buenos deseos, en grandes debilidades. Aún con las mejores intenciones de la vida, hay mucho que nosotros podemos decir que no hemos logrado en nuestro propio carácter, en nuestra propia personalidad y a través de todas las cosas que podríamos hacer. Uno de los grandes retos que la iglesia tiene es de llevar el entendimiento que aparte de Dios nada podemos hacer. Sin Dios las cosas son imposibles. Aún con buenos deseos es imposible que nosotros vivamos una vida que es agradable y productiva en todo sentido de la palabra. Y la Biblia nos refleja los dos polos opuestos de los seres humanos. Nos refleja su debilidad como nos refleja sus fortalezas. Nos muestra cómo a través de la vida con Dios las cosas pueden tomar un curso mejor. Una de las cosas que Dios está queriendo trabajar en nuestras vidas, Él está queriendo sembrar la semilla que viene de parte de Él, una semilla de cambio. Nosotros a través de nuestros estudios, a través del aprendizaje en la sociedad, llamamos esas semillas valores. Los valores. Y una de las cosas que Dios hace en nuestra vida, Él produce lo que nosotros llamamos los valores y principios. Transforma nuestra vida, cambia esencial y fundamentalmente nuestra vida. Y en la Biblia encontramos hombres increíbles y también encontramos hombres deplorables. Dios nos muestra los dos polos opuestos para mostrarnos de que afuera y aparte de Dios nada podemos nosotros hacer. Encontramos en la Biblia hombres impresionantes como Enoc. Encontramos nosotros a Moisés, a Noé, a Lot, a Abraham. Encontramos nosotros a mujeres increíbles como Esther. En medio de situaciones increíblemente difíciles brillaron, demostraron lo que Dios había hecho en ellos, demostraron vamos a decir, la esencia de su vida. Porque si no hay problemas en la vida, ¿cómo puedes mostrar la esencia que hay en tu vida? ¿Cómo puedes tú brillar si no hay oscuridad? ¿Cómo puedes tú demostrar el cambio que ha ocurrido en tu vida si no hay situaciones donde tú puedas brillar? Hoy quiero tocar la vida de probablemente uno de los personajes bíblicos que más me impresiona, que conocemos porque podríamos decir que era ave de mal agüero. Todo le iba mal, pero todo fue un proceso para poder llevarlo a él a una situación en la cual él no solamente pudiera brillar, sino podría volverse el salvador del mundo. Este personaje lo llamamos José, el hijo 11 de su padre, pero el preferido de su padre, el hijo favorito, que aún con mal entendimiento el padre lo trató como si fuera un vaso especial y creó a través de su propia familia una división tan tremenda, porque a los otros 10 los trataba, vamos a decir, duramente, y a este 11, al 11 de sus hijos, lo trataba tan especial, donde no le esperaba, no demandaba nada de él. Y empezó a crear una situación conflictiva que terminó en una situación peor. En la vida de José nosotros encontramos una vida ejemplar, donde en medio de la circunstancia difícil él pudo mantenerse fiel a lo que Dios había hecho en su obra, en su vida. El grave problema que nosotros enfrentamos en la vida, si somos empresarios, si somos padres, si somos personas que trabajamos con demás personas, vamos a comprender de que el ser humano, dándole la oportunidad, puede hacer cosas alarmantes. Usted deja un billete
o deja dinero en una mesa, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Va a desaparecer? Usted deja un vehículo abierto en la calle con cosas adentro, ¿qué va a pasar? Dando la oportunidad, la naturaleza humana toma control. Y lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, Él está queriendo transformarnos, Él está queriendo cambiarnos integralmente, no solamente nuestras acciones, sino la intención de nuestro corazón. Él está queriendo mudar, Él está queriendo transformar la forma que nosotros vivimos nuestra vida. Y recalco que afuera de Dios no podemos crear ese cambio. Hace un tiempo atrás, en mi tierra, mi país natal, Guatemala, un hombre muy bueno, cristiano, siervo de Dios, quiso subir a la presidencia y edificó su carrera política sobre el principio de los valores y los principios. Lamentablemente el pueblo lo rechazó porque no entiende de que el poder alcanzar, transformar una nación y crear valores y principios no puede hacerse afuera de Dios. La transformación fundamental del ser humano depende de una profunda relación con Dios. Porque los valores de nuestra sociedad y los valores de nuestra vida literalmente son la brújula que va a dirigir nuestro caminar. Es la que marca la pauta, la que marca la dirección en medio de un mundo en el cual ya se han cambiado los valores. Como dice la Biblia, lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Ya no sabemos qué es la línea que marca la diferencia. Ya no entendemos qué debemos de nosotros creer, porque hay una ambigüedad dentro de la sociedad que ha cambiado los valores de la sociedad, donde las cosas ahora simplemente es lo que la persona quiera creer. Pero los verdaderos valores que vienen de parte de Dios son la brújula que marca la dirección de nuestra vida en medio de una situación ambigua, en medio de la situación difícil que podamos enfrentar. Es esa brújula que determina cómo podemos nosotros caminar nuestra vida. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar vientos contrarios. Es parte de la vida. Me sorprendería que la mayoría de nosotros que estamos en este lugar no estamos enfrentando una situación contraria en nuestra vida el día de hoy. Dificultad en el negocio, dificultad con los vecinos, dificultad con la familia, hasta aún con la suegra. ¿Quién sabe qué es lo que tú estás enfrentando? ¿Qué es lo que te mantiene sólido? ¿Qué es lo que te mantiene como plomada en tu vida? ¿Qué es lo que va a determinar tu forma de actuar? Lo que va a determinar qué puedes y qué no puedes hacer. ¿Un libro de reglas? ¿Leyes prescritas por el gobierno? Imposible. El gobierno puede describir comportamiento, pero no puede describir valores y principios. Eso tiene que venir como un ADN dentro de nuestro corazón, y solamente es Dios el que viene a determinar eso. Los tiempos están avanzando, donde el mundo se está volviendo más oscuro cada vez. No entendemos qué es lo que está ocurriendo, y las cosas de nuestra vida pueden ser sacudidas. Y en la vida nosotros tenemos que ser personas de valores y de principios, porque ninguno de nosotros puede presidir lo que va a ocurrir mañana. Ninguno de nosotros podemos predecir qué es lo que nos va a ocurrir en el futuro. Sería imposible que nosotros podríamos garantizar nuestra reacción, pero sí podemos nosotros empezar a dominar la forma que vamos a reaccionar. Entre más nosotros nos encontramos con Dios, entre más nosotros permitimos de que Dios haga el cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas, entre más encuentro tenemos nosotros con Dios diariamente, más fundamental va a Él cambiar nuestra vida. Porque la pregunta es, ¿qué es un valor?
No estamos hablando de valentía. Estamos hablando de aquella fortaleza en medio de la dificultad. De aquella fortaleza en medio de una situación adversa, donde tú no haces lo que naturalmente hace la mayoría de las personas. No respondes de la misma forma que la mayoría de las personas responden. Tú no haces conforme a tu propia naturaleza fundamentalmente mala, sino respondes ya en una forma diferente, porque Dios ha cambiado aún el ADN de tu forma de vivir, de tu manera de comportarte. El mundo te anda prescribiendo cómo responder. Te tratan mal, tú devuelves peor. Tu respuesta es elevar la respuesta. Si te tratan mal, tú vas a elevar el problema a un nuevo nivel. Porque tienes que defenderte, tienes que responder adecuadamente conforme al mundo. La Biblia nos habla acerca de José, que es un personaje impresionante en la Biblia. Porque si vemos la vida de José, José vivió una vida inmesurablemente difícil, llena de problemas. Pero todo era parte del mapa que Dios había diseñado, que el mapa que Dios había determinado para él llevarlo a una vida de éxito, a una vida de transformación, a una vida donde él podía salvar a la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2, quiero llevarlo a través de varios versículos que nos demuestran o nos dan una ventana acerca de lo que es la vida de valor y de principio en la vida de José, que debe de ser transmitida a nosotros. Note lo que dice el versículo 2, dice: y noticiaba José a su padre la mala fama de sus hermanos o de ellos. Lo que nos denota aún a una temprana edad. José en este ámbito, aquí en el capítulo 37, él tenía como 16 años. En los tiempos antiguos, donde cuando había un noviazgo y todavía se usaban los chaperones, ¿verdad? Donde el muchacho, el novio, quería sacar a la señorita, la novia, y el papá, que no le confiaba nada al muchacho, le decía: bueno, puedes sacar a la señorita, pero tienes que llevarte al hermano menor. El Tomasillo. ¿Y qué hacía el novio? Se compraba al hermano menor, ¿verdad? Lo chantajeaba, le daba dinero para que se escapara, para que tuviera un tiempecito solo con la novia. Los jóvenes en su inmadurez pueden ser comprados fácilmente. Pero note usted, la vida de José a los 16 años dice de que él era tan fiel a su papá que aún le traía las malas noticias de la mala fama que tenían sus hermanos. Porque él entendía de que le debía a su padre la fidelidad más que a sus hermanos. Si sus hermanos se portaban mal, es cosa de ellos. Si sus hermanos hacían las cosas equivocadas, ellos tenían que pararse o caerse por sus propias obras. Pero él entendía de que antes del amor a sus hermanos, antes de ser fiel a sus hermanos, él le debía fidelidad a su padre. Porque entendía la autoridad, entendía el concepto de la fidelidad que debe de existir en nuestra vida, mi querido hermano. No importa si tenemos 16 años como José en esta historia, o ya tenemos nosotros 50 y pico como yo. Tenemos que ser personas fieles, que entendemos a quienes nosotros debemos de ser fieles. Porque vamos a estar presionados, vamos a tratar de vender nuestra fidelidad al mejor postor. Hay personas que van a tratar de convencernos para que nosotros seamos infieles a esos principios. Y la Biblia nos declara de que José era fiel. Y eso le creó situaciones tan difíciles, porque sus hermanos, que querían hacer lo malo a encubiertas de su padre, lo aborrecieron porque él fue fiel a su padre. ¿Sabes algo, mi querido amigo, hermano? El vivir una vida de valores no te va a ser popular.
Porque hay personas que quieren usarte para encubrir su propia maldad. Quieren usarte para poder esconder lo malo que ellos están haciendo. Y si tú no juegas con ellos, estás en contra de ellos. Y como hijos de Dios, como personas que hemos sido tocados por Dios, nosotros tenemos que buscar el ser fiel primeramente al llamado que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas. Primeramente tenemos la fidelidad a Dios, porque no importa en dónde nosotros nos estemos, no importa de cuántas paredes estemos escondidos, Dios siempre nos ve. De Él no nos podemos esconder. Él conoce aún la intención de nuestro corazón. Eso llevó, ahí en el capítulo 37, versículo 14, eso llevó a que su padre Jacob dice que confiaba en él. Note lo que dice: ¿cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. ¿Qué crea confianza en nuestras vidas? Yo le digo a mis hijos, y le digo a cualquier hijo en el ministerio, le digo: la economía de toda relación es la confianza. O estás financieramente soluble, o estás en deuda. ¿Qué semilla es la que tú estás sembrando? ¿Qué semilla estás tú sembrando en las relaciones que están a tu alrededor? Porque la confianza es la economía de toda relación. Y la confianza no puede ser edificada cuando hay cosas turbias en nuestra vida, cuando estamos haciendo las cosas que no son correctas, cuando no caminamos en fidelidad. No vamos a poder tener la confianza. Y por eso en nuestra economía, vamos a decir nuestra sociedad, lo que se maneja es la desconfianza, el celo, el control. Todos desconfiamos de todos, incluyendo el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Yo podría decir, y no lo digo con jactancia, sino lo digo en humildad: el corazón de mi esposa confía en mí, porque no le he dado razón para desconfiar. Cuando vivimos una vida de fidelidad, nosotros vamos a encontrar que el corazón de la gente va a confiar en nosotros. Va a depender de nosotros. Aún en medio de situaciones, nosotros podemos ver que aún las situaciones difíciles es el valor de nuestra vida, o los valores de nuestra vida, los que van a determinar qué es lo que gobierna nuestro caminar, qué gobierna nuestra vida. Porque ahí es donde va a brillar, en medio de la oscuridad, en medio de la situación difícil. Lo que está sembrado en nosotros es lo que va a brillar. ¿Qué estás poniendo tú en tu vida? ¿Qué tipo de semillas estás sembrando? Porque la ley de la siembra y de la cosecha no es simplemente una ley espiritual, es una ley natural. Todo lo que el hombre hace, eso es lo que va a cosechar. Es parte de la vida. Y en realidad nosotros debemos de entender eso. José fue un hombre que enfrentó, como acaba de decir, inmesurables problemas. Yo no sé si yo hubiera sido José, si yo hubiera aguantado lo que él enfrentó. Porque fue de ser el hijo mimado a ser tirado dentro de un pozo, sacado, vendido, llevado como esclavo, revendido en Egipto. ¿Qué tipo de situación y qué tipo de vida nosotros, o cómo responderíamos nosotros ante la situación adversa que él estaba enfrentando? ¿Y cómo reaccionaríamos o cómo guardaríamos nosotros nuestro corazón en una situación como la de José, que fue vendido en esclavitud, habiendo sido heredero? Imagínese usted por un momentito. La Biblia dice que Abraham fue riquísimo en gran manera y tenía un hijo de herencia, ¿sí o no? ¿Quién recibió toda la herencia de su padre? Jacob. Jacob, el heredero de Abraham. Entonces Jacob era riquísimo en gran manera. Entonces él era el hijo mimado de un hombre increíblemente adinerado y fue vendido como esclavo. La mayoría de nosotros terminaríamos lamiéndonos las heridas, ¿verdad? Terminaríamos llorando en depresión. ¿Por qué a mí?
¿por qué esto me pasa a mí? ¡Qué injusticia esta! Maldeciríamos al medio mundo, maldeciríamos a Dios. Pero José se plantó en el firme hecho de que en medio de la adversidad de su vida, él iba a vivir una vida diferente. En medio de la situación difícil, él iba a ser diferente. Ahí en el libro de Génesis capítulo 39 nos habla acerca de esos días que él estaba en medio de la adversidad, de la situación que él estaba viviendo. Y dice de que su dueño, y lo recalco de nuevo, José tenía un dueño, se llamaba Potifar, esclavo. Y algunos de ustedes que son empleados de alguna empresa, empleados de algunas personas, también se sienten como si fueran esclavos, ¿verdad? Porque las 24 horas al día los están llamando. Usted no tiene tiempo ni de vacaciones, porque aún en las vacaciones los están llamando. Y la actitud de José brilló en medio de una situación adversa donde él se encontró siendo esclavo de un hombre llamado Potifar. Y dice ahí en el capítulo 39, dice: y dejó Potifar todo lo que tenía en las manos de José. Y dice que se desentendía de todos los negocios de su casa, porque la fidelidad que había en José se transmitió aún en medio de su esclavitud, donde él determinó ser fiel, aún en medio de situaciones adversas. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? ¿Por qué es importante esto en su vida, mi querido amigo y hermano? ¿Por qué es importante esto? Porque es la fidelidad en la vida de José que lo llevó a que él brillara y tuviera éxito aún en tiempos difíciles. Tú tienes, Dios a la par tuya, tú tienes la capacidad de poder brillar, de tener éxito aún en tiempos adversos. La economía puede estar mala, la situación política puede estar patas arriba, la situación que está a tu derredor, aún en tu familia puede haber una crisis. En medio de la crisis que puedes estar, Dios te puede levantar, pero lo que necesita para poder levantarte es fidelidad de parte tuya. Porque José, siendo esclavo, era el señor de toda la casa de Potifar. Dice que Potifar no se entendía de nada de lo que ocurriera en toda su casa, porque todo se lo puso en manos de José. La fidelidad lo llevó a él a reinar en medio de la adversidad. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso que está ocurriendo en su vida? Usted está enfrentando una adversidad. ¿Puede usted decir: yo estoy reinando en medio de mi adversidad, yo estoy teniendo éxito aún en medio del problema que estoy enfrentando? Yo diría que muchos de nosotros decimos: ahorita me siento como si estuviera en un hoyo que no puedo salir. Me siento endeudado completamente porque he perdido todo lo que podríamos decir el valor, el plomo de mi vida. He hecho cosas terribles en medio de la adversidad. Aún dice la Biblia de que ahí en la casa de Potifar él se enfrentó en una situación difícil. Potifar era un eunuco y tenía una esposa increíblemente bella. Y la esposa tenía hormonas, ¿verdad? Toda mujer entiende lo que estoy diciendo. Y las hormonas las tenía todas alteradas. Y José era guapísimo. Y ella se enamoró de él y se entregó, lo trató de seducir. Y dice la Biblia de que José no cedió a esa tentación. Ahora, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Es que usted tiene que entender, José en este tiempo ya tenía sus 18, 19 años. ¿Quién lo miraba? ¿Quién lo podía juzgar? ¿A quién le tenía que dar cuentas él? No tenía papá ni mamá. No tenía nadie de la familia que lo estuviera observando y supervisando.
Estaba alejado de su casa, estaba alejado de su familia. Él podía hacer lo que él quisiera porque nadie lo iba a juzgar. Y en realidad, ahí en el capítulo 40 de Génesis, versículo 9, yo quiero pedirle que usted lo mire. Había algo en su vida que determinaba el bien y el mal. Algo en su vida que determinaba lo que podía y no podía, lo que debía y no debía de hacer. Versículo 9 dice: ¿haría yo este gran mal y pecaría yo contra Dios? ¿Cuál era la brújula en su vida? Déjeme decirle cuál era la brújula: el deseo de agradar a Dios. ¿Cuál es la brújula de tu vida? Cuando estás apartado, nadie te ve, nadie te juzgaría. ¿Cuál es la brújula de tu vida? Para mí debería de ser el deseo de agradar a Dios, porque José entendía de que a pesar de que nadie lo hubiera visto, Dios lo miraba, y su deseo era agradar a Dios en toda su manera de vivir. Porque aquí este valor, este principio se vuelve la determinación de que en medio de la oportunidad o en medio de lo que la humanidad diría es una gran oportunidad para poder hacer lo que a mí me plazca, yo todavía no lo hago porque hay algo en mí que determina el bien y el mal. Y óyeme bien lo que te voy a decir: la humanidad anda en búsqueda de esa determinación del bien y el mal. El hombre no puede determinar lo que es bien y el mal, solamente Dios. Dios es el único que puede determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. También vemos que José se enfrentó en ese momento a una situación aún mucho más adversa, porque la mujer que se sentía rechazada lo acusó falsamente para esconder el pecado, para esconder la acción que ella había cometido. Y José lo envían, como usted sabe la historia, lo envían a la cárcel. Como era esclavo, no tenía que ser juzgado, simplemente con una acusación era suficiente. Y lo mandan a la cárcel. Imagínese usted cómo se sentiría usted con falsas acusaciones. ¿Cómo se sentiría usted con la injusticia de algo que le pudiera ocurrir a usted en medio del deseo suyo de hacer lo que es correcto y hacer lo que es bueno? Lo acusan falsamente y lo condenan falsamente. ¿Cómo se sentiría usted? Dice que José es enviado a la cárcel. Y en medio de la cárcel dice de que él camina con esos valores y esos principios de fidelidad, y es levantado como el segundo de la cárcel. Y lo mismo que había ocurrido en la casa de Potifar, lo mismo estaba ocurriendo en la cárcel, que ahora el carcelero ya no tiene nada que ver con nada de lo que va a ocurrir en la cárcel, porque todo lo pone en las manos de José. Ahora, aquí hay una gran verdad que yo quiero dejarle a usted esta mañana. José no se defendió, no gritó a los cuatro vientos: qué injusticia me está ocurriendo a mí. Tú te vas a encontrar de tiempo en situaciones adversas en tu vida donde tú podrías decir: esto no es justo lo que me está ocurriendo a mí, esto no merezco yo. Estas cosas son injustas porque me están acusando, me están levantando falsos, me están diciendo cosas de mí que no son verdades. Y la tendencia natural de la mayoría de nosotros es querer defendernos. Esa es la naturaleza humana. Por lo mínimo tenemos que decir la verdad. Ahora, oye bien lo que te voy a decir. La verdad no tienes que defenderla, porque la verdad siempre te va a defender a ti. Calla, como Jesucristo cayó ante la acusación falsa. No habló, no abrió su boca. Lo que yo he aprendido con unos cuantos años de vida
es de que en el silencio está la victoria. Porque en el proceso de querer defenderme, a veces es como una pala que abro más profundamente el hoyo para meterme en él. Profundizo más en el problema en vez de salirme de la situación. Pero cuando callo, la verdad me va a defender a mí. La verdad siempre te va a defender, mi querido hermano y amigo, si tú te paras en la verdad, porque en ese silencio de la verdad te va a sustentar, y la verdad te va a levantar y te va a fortalecer y te va a mantener puro y limpio ante cualquier situación que pueda estar a tu derredor. Porque cuando tú caminas en integridad, óyeme bien, Dios te va a defender y Dios va a abrir camino delante de ti en tu integridad. Por eso la palabra nos habla y nos dice de que Dios mira nuestro corazón. Y cuando el escritor habla y dice: Señor, mira mi corazón, mira la pureza de mi corazón, porque Él camina con los que están caminando en integridad, y en un proceso de tiempo Dios nos va a prosperar. Ahora quiero terminar con esto, con varias cosas que creo que son importantes. En medio de la adversidad de la vida, son los valores los que mantienen nuestra esperanza. ¿Cuándo se acaba lo positivo de nuestra vida? ¿Cuándo se termina la fortaleza de nuestra vida? Cuando perdemos la esperanza. Por eso la palabra de Dios dice: la esperanza no avergüenza. Porque en medio de la adversidad que podamos estar enfrentando como personas, nosotros tenemos que entender de que es ese valor, ese principio en nuestra vida de fidelidad y de integridad la que nos va a mantener en la esperanza, va a mantener nuestros ojos enfocados y direccionados hacia el destino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La esperanza es la que te va a mantener positivo en medio de la adversidad. A veces nosotros permitimos de que la negatividad nos lleve a una situación depresiva. Pero cuando estamos caminando en integridad, mantenemos nosotros el enfoque en la esperanza. Y como dice la palabra, y lo recalco, la esperanza no avergüenza. No nos va a dejar ni nos va a abandonar, porque camina con nosotros. Es en medio de esa adversidad que nos levanta a un punto en el cual nosotros podemos caminar en un pensamiento que trasciende lo que nosotros antes podíamos entender. La Biblia nos habla acerca de los sueños que José tuvo. Sueños de gobierno, sueños de autoridad, sueños de liderazgo. Imagínese usted por un momentito de que José estaba en medio de la cárcel y dijo: bajé lo más profundo que un ser humano puede bajar. No hay más abajo que aquí. ¿Hacia dónde puedo yo caminar? ¿Cómo se va a cumplir los sueños que yo tuve en mi juventud? Ya para ese entonces José ya tenía casi 30 años de edad. Habían pasado 13, 14 años en todo este proceso, casi 10 años en la cárcel. Y él estaba pensando y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo se van a cumplir los sueños que yo tuve en mi juventud? El deseo, el potencial que había dentro de mí para grandeza. Pero sabemos de que en su tiempo Dios empieza a abrir el camino para que él pueda salir de la cárcel. Y la historia nos cuenta de que José tenía la capacidad de interpretar sueños, un don de Dios. Y el faraón tenía un sueño que no solamente no podía ser interpretado, sino se había olvidado. Necesitaba la interpretación, necesitaba el entendimiento. Y cuando
Él no solo interpreta el sueño, sino también le da recomendaciones al faraón en cuanto al proceder de la interpretación. El faraón instantáneamente lo lleva de la cárcel al gobierno, lo sienta como el segundo. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque muchos de nosotros, si somos rápidamente levantados en nuestro puesto y no hay una vida de valores y principios, la tendencia humana es de ser abusivo o abusar a otros o tomar ocasión, ventaja en medio de la nueva posición. Son los valores y los principios en nuestra vida la que van a determinar nuestro comportamiento, aún en medio de una situación de mucha autoridad, de mucho poder. La vida de la humanidad estaba en las manos de José. Ahora, ¿por qué es José tan interesante en esta posición? Porque el faraón le da su anillo y le da su plena autoridad para hacer y deshacer. Él tenía el poder de la vida y de la muerte en todo Egipto. Imagínense qué poder. Imagínense qué tipo de posición y de autoridad tenía José. Pero algo interesante está en la arqueología. En toda la arqueología, especialmente de Egipto, en ningún solo lugar aparece el nombre de José. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué es relevante esto para esta historia? Porque la naturaleza de la mayoría de nosotros, cuando nos posicionamos o nos ponen en una posición de influencia y de autoridad, queremos que nuestro nombre perfile. Queremos nosotros brillar, queremos que nosotros seamos los que seamos notados. Queremos de que nuestro nombre sea reconocido en toda la tierra. Queremos que el nombre nuestro sea el que verdaderamente lleve el honor. Y durante todos los años que él gobernó Egipto, ni una sola vez él usó su propio nombre, porque no era importante que su nombre brillara, sino que el nombre que fuera el verdadero fuera el nombre del faraón, al quien él servía fielmente. La naturaleza humana es querer brillar, y en el proceso de querer brillar hay una tendencia humana de traicionar. Hay una justificación para traicionar a otros, robar, abusar, maltratar. Lo que pasa en cualquier país del continente, ¿sí o no? Si un personaje político toma una posición, ¿y qué es lo que primero piensa ese personaje político? Ahora, ¿cómo me voy a aprovechar de la situación? ¿Cómo le voy a sacar yo ventaja a esta posición? Fidelidad nos mantiene fiel aún en situaciones de gran autoridad y gran poder. Porque José no solamente se volvió el salvador de Egipto, se volvió el salvador del mundo. Porque la hambre que había no era solamente en Egipto, era mundial. Lo podemos ver porque su familia vino a buscar comida también de larga distancia, porque donde estaba su familia. Y entendemos de que él comprendió en ese momento, cuando tenía a sus 10 hermanos delante de él, él entendió: para esto fui yo traído a este lugar. No solo para salvar al pueblo de Egipto, sino para este momento, para que Dios me usara para salvar a mi propio pueblo, salvar a mi propia nación, salvar a mi propia familia. Dios te quiere usar, mi querido hermano y amigo. Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar para ser un elemento, un instrumento de Él para grandes cosas en esta nación y afuera de esta nación. Pero no lo puede hacer si tú no dejas que Él transforme tu vida. Porque como ustedes saben, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si nuestra vida no está gobernada por Dios, tornamos lo que es poder en beneficio propio.
Y ahora sí termino. Uno de los versículos que más me fascina a mí, en Génesis 50, 19. Me fascina el final de esta historia. Su padre había muerto. Y los hermanos que habían comido de su mano por muchos años, ya probablemente una o más de una década, habían recibido el beneficio de José durante muchísimos años. Ahora dijeron: ahora que nuestro padre está muerto, nos las va a cobrar todas juntas. Ahora se va a desquitar. Lo único que estaba reteniendo la peña era de que nuestro papá no se lo permitía. Quitado el papá, ahora nos la va a cobrar todas juntas. Ellos llegan y se postran delante de José y le dicen, en palabras tan comunes en ese entonces, le dicen: henos aquí, siervos tuyos somos. Básicamente lo que estaban diciendo en tiempos modernos: haga usted como usted quiere con nosotros, estamos en sus manos. Si va a hacer algo, hágalo rápido. Si va a hacer algo en contra de nosotros, hágalo. Usted tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. No nos atormente por mucho tiempo. Si lo va a hacer, hágalo ahora. Y dice la historia ahí en el capítulo 50, versículo 18 y 19. Dice que José se puso a llorar. Y él reconoce que para esto fue él procesado a través del largo proceso en su vida, para que él pudiera salvar a su pueblo. Pero él dice una declaración en el versículo 19 que yo quiero enfatizar el día de hoy. Él hace una pregunta y la responde a la misma vez. Dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él respondió y dijo, con su pregunta él respondió y dijo: es Dios el único que puede juzgar, es Dios el único que puede condenar, y es Dios el único que puede cobrar lo malo que se ha hecho. Dios es el que juzga los corazones. Él les estaba diciendo a sus hermanos: yo he vivido una vida queriendo agradar a Dios, y Dios es el que me va a juzgar. Ustedes han vivido su vida queriendo agradarse a sí mismos, Dios los va a juzgar a ustedes. Lo que José estaba diciendo en pocas palabras es: Dios es el único que puede retener el perdón. ¿Qué significa eso? Dios es el único que puede decir: yo no te voy a perdonar. Tú vas a tener que pagar todas juntas. Lo que José estaba diciendo: Dios ha cambiado mi vida, que durante todo lo que yo he vivido nunca he guardado yo el resentimiento. Porque ¿qué pasa cuando tú guardas resentimiento en tu corazón? Oye lo que te voy a decir: retiene tu capacidad de caminar en justicia, retiene tu capacidad de caminar con estos valores y principios. Porque lo que hace la amargura y el resentimiento en tu corazón, empoderan tu pensamiento de que tú eres una víctima y tienes el derecho de hacer el mal. Cuando tú te sientes víctima de alguien, justifica tu mala acción, justifica el robo dentro de la empresa, porque te sientes victimizado por el dueño de que no te paga correctamente, no te trata bien. Te justifica con tus vecinos, te justifica con tus familiares. Y José dijo: no puedo yo hacer eso, porque mi deseo es agradar a Dios. No puedo usurpar lo que le pertenece a Dios solamente. Jesucristo es el modelo de nuestra vida. Y para muchos de nosotros
Decimos, es imposible que yo pueda hacer esto. No es parte de mi naturaleza, no es parte de mi ADN, no es parte fácil en mi vida. Ahora yo quiero que entiendas, Dios está obrando su obra perfecta en ti para que tú puedas imitar al varón perfecto, Jesucristo, quien fue fiel en todas sus acciones, hasta la obediencia, dice la palabra, a la muerte de cruz. Tú tienes la capacidad de caminar en fidelidad, porque tú tienes dentro de tu vida, si tú has abierto tu corazón y has recibido a Jesucristo como tu seguro Salvador, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti que te fortalece para vivir una vida correcta. Y si no has hecho eso, hoy tienes la capacidad de hacerlo. Porque lo que me imagino que estás sintiendo en este momento, ¿qué incapacidad tengo yo? Me siento incapaz de hacer lo bueno. Tengo el deseo, quiero hacerlo, entiendo en la mente que es necesario hacer estas cosas buenas, pero no puedo. Cuando tengo la oportunidad, hago lo que es incorrecto. Y es porque todavía no has permitido de que Dios entre y se vuelva el Señor de tu vida. Tienes esa oportunidad. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Ninguno de nosotros podemos por nosotros mismos hacer lo que queremos. La naturaleza del ser humano siempre tiende al mal. Pero Dios nos da la fortaleza para hacer lo que es correcto y lo que es agradable. Y en nuestra impotencia, Él quiere ser nuestra potencia. En nuestra incapacidad, Él quiere fortalecernos. Lo único que Él está haciendo hoy a tu corazón, Él está tocando a las puertas de tu corazón y te está diciendo: ¿me dejas entrar? ¿Me dejas transformar tu vida? Ahora lo único que tienes que hacer es reconocer tu impotencia, tu incapacidad hacia el bien, y reconocer de que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para poder perdonar todo pecado en tu vida. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Si estás aquí por primera vez, segunda vez, o tal vez ya has venido varias veces, pero todavía no has abierto tu corazón a Dios, no has invitado a que Jesucristo sea el Señor de tu vida, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Gracias, gracias. Veo tu vida, tu mano. Gracias, veo tu mano. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias. Yo quiero pedirle a toda la congregación a que nos pongamos de pie juntamente con aquellos que han levantado su mano. Yo voy a hacer una oración y quiero pedirle a todos los que levantaron su mano que oren conmigo, pero yo quiero pedirle a la congregación también que lo haga abiertamente. ¿Qué le parece? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y ponemos nuestra mano en nuestro pecho? Y repita conmigo esta oración: Padre, reconozco mi impotencia. Aún en medio de mi deseo de hacer el bien, soy incapaz de hacer el bien. Pero ahora reconozco de que tú eres el único camino, y que lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz es suficiente para mí. Y hoy, Padre, te invito
a que tú entres, cambies, transformes mi mundo interior. Te hago Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Toma control. Recibo el regalo de la salvación en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así como hemos oído, Dios está siempre, a pesar de que hay veces creemos que ya nos abandonó. Pero Él tiene un propósito para nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando. Vamos a orar en base a lo que hemos escuchado para que nuestro corazón se afirme en la fe. Padre, te doy gracias porque a pesar de las pruebas que estoy pasando, sé que tú estás en medio de ellas. Quiero entregarte una vez más mi adversidad, mi lucha, esa montaña que tiene que moverse. Y oro, Señor, para que mi fe no decaiga en medio de la prueba. Y una vez que acabe esta prueba, permanecer firme. Que Cristo sea una realidad en mi vida, Señor. Ayúdame a aferrarme a tu palabra, a aferrarme a ti en fe y superar esta prueba que estoy pasando. Te entrego, Señor, mi vida y mi familia y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo nuevamente a las 10 de la mañana.